Buenas camaradas, bienvenidos al segundo programa Culturpol de debate político. Hoy lo dedicaremos de forma monográfica al conflicto de Colombia, con el objetivo de esclarecer las causas de la actual brutal represión que está llevando a cabo las fuerzas militares y parapoliciales contra los manifestantes. Por la cantidad de muertes que se están dando en medio del paro nacional, pues ya se está hablando de que es un genocidio. Y para comprender el conflicto desde el punto de vista marxista, el camarada Álvaro entrevistará a Juan Manuel Gómez Cardona, camarada y responsable político del partido colombiano Comunes, heredero de las FARC de Cali, y por tanto pues nos dará una visión más cercana de lo que está ocurriendo en Colombia. Antes de darles paso, sí que quería dedicarle el programa y unas palabras de afecto y recuerdo al camarada Belmonte, que nos dejó este pasado sábado, y nos encontramos muy afectados por su pérdida en la agrupación del partido de Alicante. En fin, hemos perdido a un militante comunista que entregó su vida al partido y a la lucha continua contra los chorizos, como a él le gustaba decir. Y bueno, pues desde aquí queremos enviar a la familia un abrazo muy fuerte. Y adiós, camarada Belmonte, seguiremos el ejemplo de tu entrega en la lucha, en tu honor y en el de muchos otros camaradas que ya no están con nosotros. Pelearemos hasta la victoria final, que desde luego, si se logra, será gracias a vuestro trabajo militante. Bueno, sin más, cedo la palabra al camarada Álvaro. Bueno, como hemos comentado, hoy nos acompaña Juan Manuel Gómez Cardona. Él es el consejero político del partido Comunes en la ciudad de Cali, que es el partido que anteriormente se denominaba la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, que fue el partido político a su vez que surgió tras los acuerdos de paz a partir de las FARC-EP, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Lo primero, saludarte y agradecerte que hayas sacado tiempo para hablar con nosotros. Es un auténtico placer y un auténtico honor poder hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días o buen día en general desde acá, desde Cali, Colombia. Un saludo en la tarde o en la noche allá de España y un abrazo con mucha fraternidad y mucha moral de lucha para todas las personas que nos escuchan desde allá. Bien, lo primero, bueno, sobre todo gran parte de la entrevista se centrará en los acontecimientos de las últimas semanas y como ya sabrá la mayoría de las personas que nos estén escuchando, a finales de abril empezó un enorme proceso de movilización en la sociedad colombiana. ¿Cómo empezó todo? Bueno, hay que decir que el paro que fue convocado a partir del 28 de abril, o sea, ya casi un mes de realizadas pues las primeras acciones de movilización, está también enmarcado en lo que fue el paro nacional del 21 de noviembre del 2019. Ujú. Se convocó por parte del Comando Nacional de Paro, en donde se articulan eh, las principales centrales sindicales, organizaciones populares, partidos de izquierda, diferentes colectividades para pues poner nuestra voz en alto frente a lo que ha venido siendo una agudización en las condiciones de injusticia social, económica y política en Colombia y pues en la particularidad de la grave situación humanitaria que vivimos pues desde hace décadas, pero que ha tenido una también agudización particular después precisamente de la firma de los acuerdos y a partir del 2018, cuando nuevamente asume la conducción del gobierno central, el hoy Partido Centro Democrático, o sea, el partido que agrupa a la derecha de la derecha, por decirlo de alguna manera, y que pues tiene en su figura representativa al expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que todas sabemos cuál es su prontuario y sus características como líder político. Ujú. Entonces, estos procesos de movilización que iniciaron nuevamente a partir del 28 de abril es una continuación
de todas las jornadas de lucha popular, movilizaciones, plantones, bloqueos, tanto a nivel urbano como a nivel rural, que se vienen dando a partir de la firma del acuerdo de paz en un proceso muy importante de politización de la sociedad colombiana, en el que pues hemos logrado que los temas centrales de la vida nacional que antes estaban vedados del debate político, hoy entren a ser parte de él, ¿no? Entonces, todo lo que gira en torno al proyecto de país que estamos defendiendo desde uno u otro lugar, pues empiece a ser cuestionado, ¿no? A ser interpelado en el debate político, lo que, como decíamos, pues antes no se daba producto pues de las condiciones de guerra irregular en las que estamos desde hace varias décadas, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir con eso es que esta movilización que se ha presentado no es un hecho aislado, que si bien, claro, hay una explosión de la indignación popular espontánea, que se dio, digamos, como un elemento nuevo en la dinámica a partir del 28 de abril, pues es la continuación de ese contexto, de ese nuevo ambiente político y social que se ha generado a partir del acuerdo de paz y las luchas populares que se han dado, sea digamos, para la defensa de la implementación del acuerdo de paz, que por supuesto ha sido atacada de parte del gobierno central, en cabeza en este caso de Iván Duque, y también pues en defensa, digamos, de las reivindicaciones populares frente a la arremetida cada vez mayor, o los intentos de arremetida cada vez mayores, pues del neoliberalismo como modelo en términos del modelo fiscal, de las prestaciones sociales, del sistema de seguridad social, toda la normatividad en torno a las condiciones laborales y demás. Entonces planteas que probablemente si no se hubieran alcanzado esos acuerdos de paz, todo este proceso de movilización habría sido más difícil o imposible de desarrollar. Sí, precisamente un poco es lo que hemos intentado decir, y que creemos que cada vez tiene más fuerza en los diferentes procesos de movilización en Colombia y en el mundo, se podría decir. Digamos, lo primero es que el acuerdo de paz es una herramienta para la organización y la movilización social. Pues como sabemos, o si no, pues hacer un recorderis muy rápido, pues el acuerdo de paz está articulado en 6 puntos. Primero, reforma rural integral. Segundo, apertura democrática para la construcción de la paz. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y sexto, todo lo que tiene que ver con implementación, verificación y refrendación. Entonces, esos 6 puntos son el contenido, digamos, estructural del acuerdo de paz. Pero más allá de esos puntos, digamos, lo que significa el acuerdo de paz como hito político ha traído una serie de consecuencias en términos de cómo está el ambiente interno de la sociedad, cómo se ha logrado generar precisamente procesos de organización y de movilización en torno a la defensa del acuerdo de paz, y también generar mayores condiciones y capacidades para que estos procesos de movilización se hagan, ya no como antes, de una manera, entre comillas, si se quiere, marginal o lejos pues de afectar los grandes centros de poder, las grandes ciudades capitales del país, que en este momento pues son en donde se está viviendo con mayor agudeza las dinámicas del paro, porque creo que eso es importante decirlo, pues digamos los procesos de lucha siempre han estado, ¿no? No es que a partir del acuerdo de paz, hace unos días hablaba con unos compañeras de Argentina que decían, no es que el pueblo colombiano despertó.
y no se trata de eso, ¿no? No se Claro. trata de que antes el pueblo colombiano estaba dormido y entonces ahora, como por una cuestión medio metafísica, entonces despertamos, ¿no? Sino que antes esos procesos de lucha, de movilización, por supuesto, digamos, la confrontación y la expresión de la lucha de clases en el terreno político-militar, pues hacía que estas dinámicas de paro, de bloqueos, movilizaciones, estuvieran restringidas a escenarios de la vida política no cercanos a los centros de poder, ¿cierto? Entonces, por supuesto, se han presentado desde hace décadas y pues el inicio de la confrontación armada tiene precisamente ese origen, Claro. pues los procesos de lucha campesina, indígena, estudiantil, obrera, sindical, etcétera. Pero como decíamos, pues no en un nivel que permitiera pues ya empezar a desestabilizar las esferas de poder, ¿no? Y lo que ha sucedido en estas semanas y es que pues el gobierno central haya tenido que retroceder en parte importante de las reformas en el sentido reaccionario, ¿no? Ujú. Reformas que agudizaban el modelo neoliberal, como lo era la reforma tributaria, la reforma fiscal, la reforma a la salud, bueno, la renuncia del ministro de Hacienda, la renuncia de la canciller. En este momento está en trámite una moción de censura en el Congreso para el ministro de Defensa, o sea, hechos que antes el régimen político ni siquiera se sentía en un lugar en el que fuera necesario hacer esas concesiones, entre Ujú. comillas, o ceder esos espacios de poder frente a procesos de movilización, pues que ya son de manera generalizada y que efectivamente han parado la producción y la circulación de mercancías y de la fuerza de trabajo y demás, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno nuevo, sí, efectivamente, y es que pues este paro ha logrado parar la producción y la circulación, lo que antes, repito, es que creo que la idea central que debemos de tener siempre muy presente, si bien antes se presentaban esos procesos de movilización, pues no generaban el nivel de impacto que hoy estamos logrando generar, ¿no? Y sí, el nivel de impacto, como comentas, es impresionante y también es impresionante el nivel de la represión por parte del Estado, ¿no? El nivel de la brutalidad represiva, los datos que he comentado contigo antes, era que me has comentado, ha habido 59 asesinados, más de 1.200 detenciones arbitrarias, más de 850 víctimas de violencia física, también decenas de personas que han perdido un ojo. Y bueno, ¿a qué crees que responde esa reacción tan brutal por parte del Estado? Bueno, ahí hay varios elementos de los que hablar. El primero que consideramos es importante siempre tener presente y que como organización antes en armas y hoy en la legalidad hemos dicho, y es que la doctrina del enemigo interno, la doctrina de la concepción del contrario político como enemigo al que exterminar y no contrario al que derrotar mediante el debate de ideas, ha sido el principal mecanismo de control social que ha tenido el régimen colombiano para mantenerse en el poder, ¿no? Y es también un poco lo que explica el por qué Colombia tuvo y tiene todavía una guerra irregular latente desde hace muchas décadas y una presencia de diversidad de grupos guerrilleros, revolucionarios y también paramilitares, pues que hicieron que la confrontación armada se sostuviera por más de 6 décadas, ¿no? Pues todas sabemos pues que la guerra de guerrillas ha sido una táctica, digamos, en el marco pues de las guerras irregulares y una característica muy particular de lo que fueron los movimientos revolucionarios en América Latina y bueno, y también en lo que era el llamado tercer mundo
en las luchas contra el fascismo, el nazismo, etcétera. Ustedes de eso pues tienen bastante conocimiento, y que pues en América Latina tuvo un momento de auge en los años 60, 70, 80, y que después de eso pues digamos que la conflictividad sociopolítica se expresaba mediante otros mecanismos, ¿no? En Colombia eso se perpetró precisamente porque todos los intentos de solución política del conflicto fueron brutalmente exterminados por parte del régimen dominante, ¿no? Hay que decirlo que este acuerdo de paz es un punto final después de 4 intentos de solución política del conflicto armado, ¿no? El primero fue en el 84, lo que fue los diálogos, o se conocieron como los diálogos de la Uribe, después los diálogos de Caracas y de Tlaxcala en el 92-93, después los diálogos del Caguán, bastante conocidos a nivel internacional, del 98 al 2002, y por último los diálogos de paz que inician o se lanzan públicamente en Oslo y después se dan en todo su proceso en La Habana, ¿no? Entonces, el proceso de diálogos de La Habana es un punto final después de varios intentos de llegar a un acuerdo por la vía del diálogo y de la negociación entre contrarios, ¿no? Aquí no es uno con aliados no hace, o con los más cercanos no negocia o no hace acuerdos, sino que pues hace simplemente coordinaciones, coaliciones, etcétera. Pues acá es un acuerdo que se hace entre contradictores políticos, precisamente por un lado el establecimiento sentado, intentando pues la simple desmovilización de la guerrilla, y por el otro lado pues las fuerzas guerrilleras, en particular las FARC-EP en su momento, pues intentando posicionar pues los cambios necesarios para transformar las causas estructurales que iniciaron la confrontación. Y dentro de esas causas estructurales pues está esta que tiene que ver con la concepción del contradictor como un enemigo al que exterminar, ¿no? El anticomunismo enraizado en todas las estructuras del poder del Estado y también paraestatales, en la represión a todas las formas de movilización popular, armadas y no armadas, ¿no? Entonces, eso que si bien se intentó poner en discusión en los diálogos de paz, pues no ha sido efectivamente transformado en las estructuras de poder, y por el contrario lo que hay es una reacción de una parte del bloque hegemónico dominante, en particular del uribismo como fuerza política, que representa lo que hemos dicho, es una fracción se podría decir como de la lumpenburguesía, ¿no? Que está relacionada con grandes poderes ligados al narcotráfico, a los negocios ilícitos, a la acaparación de tierras mediante la violencia, al capital financiero, etcétera, pues que ven en la perpetuación de este mecanismo de control pues la garantía de su perpetuación en el poder, ¿no? Entonces, los procesos de movilización no son atendidos en el marco de unas mínimas garantías de un Estado social de derecho que debe de generar los mecanismos democráticos para que las movilizaciones y diferentes formas de protesta social se den con derechos precisamente a la participación, sino que pues inmediatamente son caracterizadas como influencias dicho en palabras del gobierno en sus diferentes formas, de fuerzas vandálicas, terroristas, influencias ya con teorías conspiranoides, ¿no? de la financiación desde Venezuela, Cuba, Rusia, etcétera. Entonces, pues ahí se genera un ambiente en el que, por supuesto, esta arremetida represiva, pues tiene todo el sentido, ¿no? Para ellos, ¿no? Y bueno, las consecuencias humanitarias de
de esa situación son las que ya has mencionado y que esas son las cifras preliminares, ¿no? Muy, muy seguramente y de manera lamentable esas cifras van a aumentar Claro. porque las diferentes formas de represión se continúan dando y además hay muchas personas que en este momento se encuentran desaparecidas o que no han querido hacer las denuncias, pues precisamente por temor a las represalias. Y con cosas macabras, bárbaras, que en pleno siglo XXI son casi inconcebibles, como, bueno, cuerpos desmembrados que se encuentran, lo que aquí llamamos, da hasta cierta vergüenza decirlo, ¿no? De manera tan coloquial, pero que aquí en Colombia se ha llamado como casas de pique, ¿no? O sea, lugares en donde se descuartizan a las personas y después se desaparece cualquier resto. Bueno, diferentes formas realmente dantescas de la represión que muy seguramente con el tiempo vamos a ir encontrando más información sobre ellas. ¿Y de qué manera está haciendo frente o puede hacer frente el movimiento popular a esta represión? Pues primero apelando a las diferentes formas de lucha popular que hemos venido haciendo, ¿no? Lo que menos podríamos pensar es que este es un momento de bajar la guardia en el avance que hemos ido logrando en los procesos de movilización. Habrá que adecuar eso a las nuevas realidades y a las particularidades que tiene el paro después de casi un mes, ¿no? Se ven ciertos niveles de desgaste, por supuesto, las condiciones humanitarias traen muchas consecuencias en términos humanos, psicoemocionales, demás, para todos y para todas. La verdad es que ha sido muy duro, digamos, a pesar de que estamos con la moral en alto, pues hay mucha dureza en cómo se debe de afrontar la situación. Pero pues todas las formas de organización y de movilización popular se deben de mantener, ¿no? Por supuesto, aquí lo que hay es una lucha por el poder y entre poderes y pues nuestro poder son las masas movilizadas en las calles, ¿no? Ese es el principal mecanismo. Lo segundo tiene que, y es un trabajo que estamos haciendo, haber mucha rigurosidad en la recopilación de los datos y de las cifras frente a la represión, ¿no? Asesinatos, desapariciones, heridos, violencia sexual que se ha presentado también por parte de agentes del Estado y demás para hacer las denuncias frente a los entes tanto nacionales como internacionales de justicia, ya sea en términos de garantías de derechos humanos o en el caso pues de la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos solicitando vengan a hacer una verificación a Colombia y que ayer ya la nueva canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anuncia pues que el gobierno se niega a que en este caso la Comisión Interamericana haga una visita para verificar la situación. Entonces, pues toda esta recopilación de las cifras que a veces puede ser tan dura, pues es necesaria precisamente para hacer esas denuncias en todos los planos y en todos los niveles, porque pues en este caso tanto la presión judicial como la presión internacional de los organismos de control y de coordinación en lo que se llama pues como la opinión política la opinión política internacional, tanto en la ONU, la OEA y etcétera, a pesar de que sabemos pues cuáles son sus características, pues se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tarea en la que estamos en este momento principalmente. Como has mencionado antes, la protesta ha logrado arrancarle al gobierno varias cesiones, como por ejemplo la gratuidad de la universidad para ciertos sectores, la retirada de la reforma fiscal. Has hablado también de la dimisión de diferentes componentes del gobierno. ¿Y qué valoración hacéis de esas cesiones?
Pues una valoración muy positiva porque, como decíamos, es un elemento nuevo en nuestra historia de que producto de estas dinámicas de movilización el gobierno haya tenido que ceder. Sin embargo, pues es insuficiente con respecto a las condiciones socioeconómicas y a las garantías de participación política que tenemos en la sociedad colombiana, ¿no? En este momento estamos hablando de cifras de pobreza cercanas al 40% de la población, bueno, particularmente aquí de Cali, de cerca de 400.000 familias que no tienen un sustento básico garantizado diario, ¿no? Que no tienen unas mínimas condiciones de vida. Estamos hablando de asesinatos de liderazgos sociales a partir del acuerdo de paz que superan los 700, o sea, 700 líderes y lideresas sociales que han sido asesinados, 280 firmantes del acuerdo de paz, hombres y mujeres que también han sido asesinados y asesinadas después del acuerdo. O sea, hay todavía elementos muy importantes sobre los que avanzar y, por supuesto, sobre eso vamos a seguir haciendo la presión en todos los niveles, ¿no? Ahora hay es que tratar de volcar este acumulado en términos de movilización para que en el 2022, o sea, en un año, que van a ser las elecciones a nivel nacional, tanto para presidencia como para Congreso, pues podamos transformar ese acumulado de movilización de masas en movilización de masas, pero en la participación electoral, ¿no? O sea, si bien hay una acumulación de fuerzas que nos permiten el avance en términos de la presión frente al gobierno como órgano del poder central, pues hay que empezar a transformar ese acumulado en unas formas de participación que nos permitan escalar en los escenarios de poder, ¿no? Entendiendo que, por supuesto, tener el gobierno del Ejecutivo Central, pues no es necesariamente tener el poder real de la sociedad, pues que sabemos que está concentrado particularmente en el monopolio del uso de la fuerza y en la posesión de los medios de producción, ¿no? Pero, sin embargo, el poder establecer un gobierno que sea representativo y que tenga como principales puntos de su programa la implementación del acuerdo de paz y el avance en generar mejores condiciones de vida para la población y mejores condiciones para la participación política, pues es un avance histórico sin dudas al que debemos de apuntarle. Entonces, ¿creéis que este proceso de movilización sí que puede abrir un proceso profundo de transformación del país, ¿no? No tiene por qué quedarse únicamente en una cosa coyuntural, sino que puede dar lugar a una transformación mucho más profunda de Colombia? Es que creo que efectivamente lo está haciendo, ¿no? Ahí hay un principio gramsciano, si se quiere, ¿no? Y es que no hay cambio político sin cambio cultural previo, ¿no? Y lo que estamos viviendo en este marco es una resignificación que es conmovedora en el marco de lo difícil que ha sido en términos humanitarios frente a, por ejemplo, los símbolos de la identidad nacional. Es un elemento muy interesante, por ejemplo, lo que sucedió el 1 de mayo, como sabemos, el Día Internacional de la Clase Trabajadora aquí en Colombia, ¿no? Antes, las movilizaciones del 1 de mayo eran movilizaciones muy grandes que por lo general terminaban en represión, pero de las centrales sindicales, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones estudiantiles, y lo que se dio el 1 de mayo del 2021 fue un gran proceso de movilización de masas en el que el pueblo colombiano, hay que decirlo así, sin ninguna identificación sectorial, política particular, se salió a movilizar identificando la identidad nacional de Colombia, o sea, las banderas, el himno, etcétera,
con la lucha de la clase trabajadora. Eso es un cambio cultural, una resignificación de la identidad nacional muy potente históricamente. O sea, antes una identidad ligada a una noción del Estado que tenía que ver con la represión, y hay que decirlo así, suene un poco coloquial, ¿no? Colombia como el país del Sagrado Corazón de Jesús, Colombia como el país del narcoestado, Colombia como el país principal productor de narcóticos a nivel internacional, etcétera, Colombia como el país de la cultura del narcotráfico y del traquetismo. Todo eso ha tenido una resignificación muy importante que creo todavía no somos conscientes, ¿no? Todavía no somos conscientes de la importancia histórica de este proceso, ¿no? Y eso indefectiblemente va a traer unos cambios que se van a empezar a expresar en cómo está configurado el poder en nuestra sociedad. Eso es un escenario abierto de todas maneras, ¿no? Por supuesto, en la medida en que generamos pues, esas dinámicas de avance, pues también entre más acorralada está la reacción, pues más reaccionaria se vuelve, ¿no? Por ahí hay un dicho de que no hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado, y ese es un poco el escenario en el que estamos, ¿no? Pero si bien es un escenario abierto, sí creemos que hay una línea de conducción de este proceso histórico que va apuntando al logro de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que van a tener un carácter disruptivo en lo que es la sociedad colombiana y la formación social colombiana en este momento histórico concreto. Entonces, bueno, pues habrá que hacer el papel que nos corresponde en la medida de nuestras condiciones y posibilidades para que ese proceso se dé, ¿no? En política no hay ni victorias ni derrotas garantizadas y dependerá es de las capacidades que tengamos desde una u otra orilla de imponer nuestra voluntad y nuestro proyecto, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, ¿no? Imponer mediante los grandes procesos de movilización y las diferentes formas de organización política. Uh-huh. Y bueno, por último ya en torno a todo este proceso de movilización, sí que me gustaría preguntarte como persona que está al otro lado del océano, ¿qué podemos hacer los revolucionarios de otros países para apoyar la lucha del pueblo colombiano? Lo primero, fundamental en este momento, es generar todos los mecanismos de denuncia y de presión internacional para que cese el tratamiento represivo y militar de la movilización y la protesta social. Ahí hay, si bien todo un escenario de perspectiva en términos de la lucha revolucionaria, pues hay una situación humanitaria inminente que atender y que por supuesto debemos enfocar todos nuestros esfuerzos para que hechos tan lamentables como los que se han presentado no se sigan presentando, ¿no? Igual, pues por supuesto no depende de nuestra voluntad, pero sí generar todos esos mecanismos de presión internacional, pues teniendo en cuenta que por supuesto las relaciones de Colombia-Europa son tan importantes en todos los sentidos, pero particularmente pues para el Estado colombiano, pues todas las presiones que se hagan en el ámbito europeo internacional y tanto del Parlamento Europeo y dentro del Estado español, de las relaciones gobierno español, gobierno Colombia, etcétera, y que se conozca a nivel internacional la situación tan lamentable en términos de derechos humanos que estamos viviendo, pues juega un rol central en ponerle un freno al genocidio que en la práctica está latente en Colombia, ¿no? y que se ha perpetrado desde hace muchas décadas, pero pues que ahora está teniendo esta particularidad.
Eh, Eso y todas las muestras también de solidaridad y de acompañamiento a la lucha, por supuesto, siempre resalta mucho en la moral de nuestros compañeros y compañeras, camaradas, todas las personas, amigos y amigas que estamos en estos esfuerzos por la movilización y la lucha popular, pues que desde afuera hayan voces de aliento y que sepamos que no estamos solos y solas. Eso da mucha tranquilidad y da mucha moral y por supuesto siempre es un bálsamo para el espíritu pues, que ha tenido tantos golpes en estas semanas, pues que sepamos que desde afuera también hay esos ojos puestos y ese cariño revolucionario, esas muestras de afecto y de solidaridad y de ternura entre pueblos hermanos que siempre son tan valiosos y que generan tanta conmoción en nuestra sensibilidad, ¿no? Eso siempre también será muy importante. Entonces, bueno, tratar de tener mucha comunicación, de estar pendiente de cómo evoluciona la situación, de denunciar lo que viene sucediendo, pronunciarnos, las muestras de solidaridad, de atención, de afecto, de compañía, son supremamente valiosas y para nosotros, nosotras siempre será un orgullo recibirlos, ¿no? En el marco de nuestras posibilidades, aquí estamos dando una lucha no solamente por Colombia, sino por situaciones que se presentan en diferentes países y también en contra de diferentes pueblos hermanos para garantías de derechos, de nuestra participación y que pues no sean los poderes que históricamente a nivel internacional, ya no solamente en Colombia, los que históricamente nos han dominado y que pues particularmente han arremetido con tanta fuerza contra pueblos como el colombiano, el palestino también en este momento y bueno, las diferentes formas de lucha popular que se dan en todos los países del mundo. Sí, intentemos que este programa y bueno, y para nuestros oyentes y demás sea una pequeña contribución, una humilde contribución a ese dar a conocer la situación de Colombia, denunciar la represión y por supuesto transmitir todo nuestro apoyo, todo nuestro ánimo a la lucha que estáis haciendo, que para nosotros, como tú has comentado, no es únicamente una lucha por el pueblo colombiano, es una lucha por la clase trabajadora y por lo tanto también es nuestra lucha. Sí que en general parece como que ha habido una serie de protestas, pues por ejemplo, que con los chalecos amarillos en Francia, el tema del proceso que vivió Chile a partir también de procesos de subida de precio y de pauperización de la vida. En Líbano también hubo protestas similares. Parece que en los últimos 3 años aproximadamente está habiendo como ciclos de movilización de gran intensidad en bastantes países del mundo relacionados un poco con el afán recaudatorio del Estado que cae evidentemente, sobre los sectores populares, sobre la clase trabajadora y no sé si esa dinámica responde quizá pues a la quiebra de buena parte de los estados con el sistema neoliberal y más aún pues en toda la década de crisis que llevamos y ahora todavía más después de la crisis de la pandemia. No sé si habéis analizado un poco ese fenómeno. Sí, sí, no. Para ser sinceros, creo que hay también una particularidad de cómo se vive la política en Colombia, Ujú. mm, que nos limita muchas veces en cómo relacionamos la situación interna con lo que se vive en otros países, ¿no? Pues claro, de parte de quienes estamos pues en un proceso de organización política y tenemos una concepción revolucionaria, internacionalista de la lucha, pues por supuesto siempre hay una tensión en la lucha de todos los pueblos del mundo y de la relación que tienen las condiciones que estamos viviendo en Colombia con unas políticas que no dependen solamente de la situación política nacional, pero
esto tal vez ahí hablo en términos más personales, lo palpo de una manera particular porque tuve la oportunidad bueno, de vivir unos años en Argentina y de estar también en contacto con otros procesos de movilización y de lucha en América Latina en particular o en Sudamérica en particular, que me hicieron pensar mucho en que a veces en Colombia nos cuesta un poco sacar la mirada de la envergadura y del peso que tiene la lucha en Colombia, ¿no? Claro. Y es que tal vez por los niveles de represión tan brutal y por el exterminio, los genocidios políticos, sociales que hemos vivido en Colombia, a veces se nos desdibuja un poco relacionar esto con los procesos que se han vivido en otros países. Pero creo que este escenario también ha servido un poco para eso, ¿no? Todo lo que se ha vivido en Chile en los últimos años ha tenido muchas repercusiones en cómo se comprende la lucha. Pongo el caso de Chile por poner un ejemplo, pero podríamos poner otros, en cómo se comprende la lucha en Colombia, ¿no? Y es que pues sabemos que Chile fue el laboratorio inicial de toda la arremetida neoliberal a partir del golpe de Pinochet al gobierno de la Unidad Popular en el 73 y un poco quienes secundaron a la Escuela de Chicago en todo este ejercicio y a las diferentes pues, formas de imperialismo financiero, económico, militar, etcétera, fue precisamente Colombia, ¿no? Entonces, si bien hay muchas similitudes y elementos comunes entre nuestras sociedades, creo que a veces en Colombia nos ha costado un poco establecer esos lazos de conexión. Pero repito, pues todo este proceso también ha servido un poco para eso, ¿no? Estas dinámicas de politización de la sociedad, de masificación de la lucha política, pues también genera un incremento y una cualificación del debate y creo que tiene que ver un poco con eso todo lo que ha sucedido. Muy interesante lo que pasa en este momento. Y hay una imagen que la verdad no sé en concreto de dónde haya salido, no sé si fue de Colombia, de Chile o de Palestina, no sé, pero decía, lucha como Colombia, resiste como Palestina y vota como Chile, ¿no? Haciendo la referencia a las elecciones de la constituyente que fueron hace pocas semanas y que pues le da una mayoría a las fuerzas de izquierda, centroizquierda e independientes, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se establecen esos lazos de conexión internacional en planos muy disímiles en sus particularidades, pero también muy comunes en términos de no solamente de las condiciones socioeconómicas que generan los levantamientos populares, sino también pues en cómo se dan en las dinámicas de resistencia y de lucha popular, ¿no? Entonces, bueno, ese es también un elemento muy interesante que creo es nuevo y que hay que analizar. Has hablado anteriormente, bueno, hemos estado hablando de los procesos de paz, de los acuerdos de paz, perdón. ¿Cuáles dirías que han sido los mayores retos que ha tenido el proceso de transición de una guerrilla a un partido político, ¿no? Primero el partido FARC y ahora Comunes. Bueno, retos todos. Claro. Pasó las FARC-EP de ser una organización político-militar que tenía su propia normatividad, si se quiere, su propia legislación, su propia estructura de mandos y de decisión, su propia lógica de funcionamiento, etcétera, a estar enmarcados en el sistema político de la legalidad del Estado, si se quiere, del Estado burgués en Colombia, ¿no? Entonces, casi que las FARC-EP funcionaron durante muchos años como un Estado dentro del Estado en muchas regiones del país
como una comunidad cerrada al interior de la propia sociedad colombiana, ¿no? Si bien no éramos una burbuja supérstite que no tenía, por supuesto, ninguna influencia con la sociedad, ¿no? Al contrario, pues nuestra gente eran o somos hijos e hijas de la sociedad colombiana. Claro. Pues lo cierto es que sí éramos una comunidad que tenía unas propias lógicas de relaciones sociopolíticas y demás. Y eso trajo muchas consecuencias en cómo fue todo este proceso de transición ya en términos internos, ¿no? Porque digamos, la estructura político-militar en donde antes se tramitaban las discusiones, los debates, las decisiones, pues ahora no está. Y todo este proceso de transición hacia una estructura de un partido político en la legalidad, si bien hemos sido siempre un partido político antes en armas o en condiciones de clandestinidad sin armas, pues trae muchos traumatismos en ese sentido. Y bueno, ahora terminamos, digamos, de asentar la estructura del partido a nivel nacional con sus organismos de dirección y de funcionamiento en todos los niveles, pero ha sido un proceso difícil, traumático, que ha costado también debates, discusiones sanas, importantes, casi lógicas y naturales en cualquier proceso de transición con estas características, digamos, de transición de un partido en armas a un partido en la legalidad, pero que bueno, todavía estamos en ese proceso, ¿no? No es un proceso cerrado, si bien hay ya un asiento de nuestro funcionamiento político organizativo, todavía estamos en ese proceso de transición. Y segundo, un poco como primero el escenario interno y segundo, pues por supuesto, muchas dificultades por la tendencia a la perfidia de parte del Estado colombiano, ¿no? La tendencia al incumplimiento sistemático y a la simulación de la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Es sabido que el partido de gobierno asumió el Ejecutivo a nivel central con un discurso de desconocimiento absoluto de la firma del acuerdo de paz y, en palabras de ellos, un intento de hacer trizas el acuerdo de paz de La Habana, ¿no? Y eso no les fue posible, primero por las dinámicas de movilización y de lucha política y popular en términos de nuestra participación parlamentaria y también de grandes procesos de movilización de masas y diferentes formas de presión. Decíamos al inicio pues que el acuerdo de paz es principalmente una herramienta para la organización y la movilización popular, y también ha sido muy importante en este sentido todas las diferentes formas de presión internacional y de respaldo a la implementación del acuerdo, ¿no? Tanto los conceptos y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el respaldo de la Asamblea de las Naciones Unidas, de la Comunidad Europea, de la OEA, la misión especial del Consejo de Seguridad para la implementación, del Consejo de Seguridad de la ONU, para la implementación del acuerdo, etcétera. O sea, todos esos mecanismos han servido para restarle peso a ese intento de hacer trizas el acuerdo de paz, pero pues lo cierto es que aquí hemos tenido un incumplimiento sistemático a la implementación del acuerdo. Un poco pues lo que estamos viendo con el tratamiento y la situación de desconocimiento de cualquier mecanismo y de cualquier garantía de derechos humanos en esta movilización tienen que ver con, en particular, la no implementación del punto 2 del acuerdo de paz, que es el de apertura democrática para construir la paz, y en particular de uno de los subpuntos de ese punto del acuerdo, que tiene que ver con garantías para la movilización y para la participación política, popular y comunitaria, ¿no? Entonces, todo eso pues ha traído, por supuesto, graves consecuencias para
en particular para las organizaciones populares, pero podríamos decir en general para la sociedad colombiana, con cifras, como ya los decíamos, más de 700 liderazgos populares asesinados, cerca alrededor de 280 compañeros y compañeras en proceso de reincorporación asesinados, y bueno, así podríamos continuar con diferentes formas de violación a los derechos humanos y de perpetuación del genocidio sociopolítico que hemos vivido, ¿no? Entonces, retos, muchos retos en todos los niveles, retos en cómo esa perfidia, el acuerdo de paz, pues nos ha traído un escenario de muchas dificultades políticas, tanto internacionales como de la política nacional, como internas también. En parte importante, la no implementación del acuerdo de paz es una papa caliente que el gobierno le intenta tirar al hoy Partido Comunes y al antes Partido FARC y a todos y todas quienes están en proceso de reincorporación e hicieron parte de las FARC-EP para agudizar las discusiones y las tensiones al interior de la organización, ¿no? Eso no hay que ser ingenuos con esa intención, ¿no? Claro. Y bueno, es un poco lo que está implícito en las declaraciones que, por ejemplo, hizo la canciller ante la Organización de Naciones Unidas, en el que decían que las llamadas, nosotros no estamos de acuerdo con esa denominación, pero pues así se llaman formalmente, las, entre comillas, disidencias de las FARC, o sea, las personas que hoy están en armas y se hacen llamar FARC, a pesar de que en poco o en nada tienen que ver con lo que era la concepción y la práctica político-militar de las FARC-EP, pues dice que el establecimiento de esas disidencias es un incumplimiento del Partido Comunes al acuerdo de paz, ¿no? Lo que reviste pues una gravedad absoluta, ¿no? Y un riesgo inminente contra la vida colectiva e individual de quienes hoy estamos en el partido, ¿no? Entonces, lo digo un poco para ejemplificar esto que estaba diciendo y pues los intentos que se hace de parte del gobierno y de diferentes representaciones del Estado, principalmente en el orden nacional, es diferente, habría que ponderar las diferentes formas del Estado en los entes territoriales regionales, municipales y distritales, porque pues ahí hay otras condiciones que, bueno, no nos da el tiempo para analizar, pero bueno, los intentos del Estado y un poco los retos que nos ha impuesto el gobierno y la clase y la fracción de clase que en este momento hoy está representada en el gobierno central son estos, ¿no? Pero bueno, el escenario está abierto y bueno, la lucha política sigue, ¿no? Claro. Una pregunta más, digamos, de tipo más interno, ¿no? Sobre vuestra organización. También nos gustaría saber cuál es la relación actual, porque históricamente sí que ha habido una relación bastante fuerte entre actualmente el Partido Comunes y el Partido Comunista Colombiano. Bueno, hay que decirlo que antes el partido en armas, que era el Partido Comunista Clandestino Colombiano, que tenía su expresión militar en las FARC-EP y diferentes estructuras políticas en condiciones de la clandestinidad, pues surge de un proceso, digamos, de reorganización que se da a inicios de la década del 90, cuando se parten cobijas y se hace carpa aparte, por decirlo en las palabras del comandante Manuel Marulanda Vélez, y pues se da una escisión de las relaciones entre las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano, ¿no? Antes, en los inicios de las FARC, después Ejército del Pueblo, la denominación que se adquiere en el 66, 1966, por parte de
de la organización guerrillera que surge en el 64, que era Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que después pasa a sumarse las siglas de Ejército del Pueblo en inicios de la década del 80, pues era de mucha cercanía con el Partido Comunista Colombiano, por decirlo menos, ¿no? Inclusive grandes cuadros político-militares que fueron y que jugaron un rol central en toda la historia de las FARC-EP fueron cuadros generados en las diferentes estructuras del partido, en la juventud, en la lucha sindical y en los propios organismos del Partido Comunista, ¿no? El Jacobo Arenas fue enviado precisamente del Comité Central del Partido Comunista, era el encargado de asuntos campesinos y fue enviado al fortalecimiento de la lucha de autodefensas campesinas en inicios de la década del 60 y que después es de donde surge las FARC-EP. Y bueno, y así podríamos decir muchos ejemplos, pero bueno, se me vienen ahora a la cabeza el de Alfonso Cano, que fue también quien sucedió en la comandancia central de las FARC-EP a Manuel Marulanda Vélez y que fue también militante de la Juventud Comunista, el propio Manuel Marulanda Vélez, que hace su tránsito de guerrillero liberal, ya eso es historia patria, ¿no? De década del 40, del 50, hace su tránsito de guerrillero liberal a ser militante comunista y pues de ahí surge pues todo el proceso organizativo que estábamos mencionando, pues él también pues fue un cuadro destacado del Partido Comunista, por supuesto, pues en las condiciones de la lucha en la clandestinidad y en armas, ¿no? Y así, bueno, podríamos decir infinidad de ejemplos y, bueno, un poco la relación que se da es de coordinación, de diferentes mecanismos de relación en las décadas del 50, 60, 70, 80, y por toda la dinámica tanto internacional como nacional que se da entre finales de la década del 80 y el 90, se da ese proceso de ruptura, surge en mediados de la década del 90 la configuración del Partido Comunista Colombiano Clandestino y a partir de ahí, digamos, una relación de hermandad entre el partido en la clandestinidad con sus propias estructuras y sus propias instancias de dirección, etcétera, y funcionamiento, y el partido en la legalidad, inclusive la denominación que le dábamos antes en la clandestinidad del Partido Comunista era el partido legal, ¿no? Entonces era el partido legal y el partido clandestino, que bueno, cada quien tenía su propio funcionamiento. Y a partir del tránsito de las estructuras de las FARC-EP, no solamente de la organización político-militar, sino también de las diferentes formas de organización que tenía el Partido Comunista Colombiano Clandestino, es que surge el Partido FARC, o sea, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en la clausura del Congreso Constitutivo el 1 de septiembre del 2017, y el hoy Partido Comunes, que damos pues la reforma estatutaria al inicio de este año en una asamblea extraordinaria pues de carácter semipresencial por las condiciones pues de la pandemia, ¿no? Entonces vemos que ahí hay un hilo conductor en todas las relaciones y hermandades que hay entre el Partido Comunista Colombiano y el hoy Partido Comunes. Bien, una última pregunta ya para cerrar la entrevista. ¿Crees que el fortalecimiento del movimiento popular, tanto en Colombia como pues lo que hemos comentado de Chile, también pues el fenómeno que sucedió, el proceso que ocurrió en Bolivia, etcétera, que puede estar transformando un poco las dinámicas de poder en América Latina desde... Bueno, hubo anteriormente, ¿no?, un auge de los movimientos del llamado socialismo del siglo XXI y demás. Después parece que todo ese proceso estaba entrando en retroceso y quizá ahora pueda estar abriéndose un nuevo escenario de avance de los sectores populares y sobre todo si crees que ese proceso de avance va a poder conducir por fin, ¿no?, a la toma del poder por parte de la clase trabajadora y del campesinado, ¿no? Y va a ser capaz ya de superar finalmente el capitalismo e iniciar la construcción del socialismo. Pues esa es una pregunta que da como para
como para varios libros y debates de carácter internacional, nacional, etcétera, pero bueno, hay como algunas líneas que podrían contribuir a eso. Lo primero es que efectivamente este es un escenario disruptivo en la historia nacional. No hay, consideramos todavía las condiciones dadas para hablar de una toma del poder por parte de la clase trabajadora y el pueblo colombiano en sus diferentes formas. Ujú. Eh, por, por el nivel de espontaneidad y de falta de conducción de esa indignación y de esa espontaneidad. Hay sí gérmenes de las formas de tejido organizativo y de solidaridad popular. Hablamos, por ejemplo, de las brigadas de salud, de las formas de defensa popular, como ahora se llaman primera línea, ¿no? Que pues es como los compañeros y compañeras pues que tienen como la labor pues de confrontación directa con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, etcétera. Ujú. Todo el tema de organismos de derechos humanos, solidaridad comunitaria en torno a los procesos de movilización y de lucha. O sea, ahí hay gérmenes muy, muy bellos, además, muy conmovedores y muy interesantes en términos políticos e históricos, pero que consideramos son eso, todavía gérmenes, ¿no? Entonces, un poco relacionando y sin querer hacer extrapolaciones mecánicas, pues para que hubiera un 1917 en Rusia, hubo un 1905, ¿no? Ajá. Y para que hubiera, ya trayéndolo más a nuestro contexto temporal y territorial, para que hubiera un triunfo del MAS en Bolivia, pues hubo unas guerras del agua y del gas en 2001 y 2005, para que hubiera un triunfo de, por más que uno podría hacer diferencias en términos del contexto, pero para que hubiera un triunfo, digamos, de Chávez en el 98 y un gobierno pues que genera pues una disrupción con el control político tradicional que había en Venezuela. Hubo un Caracazo Claro. en finales de los 80, etcétera. Entonces, es un poco, creemos, sí, un avance muy importante, pero consideramos que si bien es un avance fundamental, mmm, todavía no están dadas las condiciones para pensarnos en ese nivel, digamos, Ujú. de las capacidades y de las proyecciones de este proceso. Sin embargo, bueno, como decíamos ahora, en política no hay ni victorias permanentes ni derrotas permanentes, ¿no? Y pues la política es eso, ¿no? Es un escenario de disputa abierto en lucha constante por la hegemonía de uno u otro proyecto de sociedad, ¿no? Entonces, el escenario precisamente está ahí. Sí consideramos que hay una correlación cada vez más favorable de las fuerzas progresistas, democráticas, en ese nivel, también de izquierda, pero digamos la balanza todavía está no lo suficientemente inclinada para decir que estamos en un escenario pues de insurreccional o de toma, de capacidad de toma del poder por parte del pueblo trabajador. Unas cifras que creo pueden ejemplificar un poco eso, ¿no? En este momento la desaprobación del gobierno de Duque está en el 81%, o sea, el nivel de aprobación es apenas del 19%, ¿no? Hay una identificación del espectro político por unas encuestas que se han hecho, pues que sabemos que eso hay que ponderarlo y etcétera, pero una identificación del espectro político en el que cerca de un 40% de la población se identifica con la centroizquierda,
cerca de un 30% con la izquierda y el 30% restante con la centroderecha y la derecha. Eso para un escenario como el colombiano es una correlación muy favorable para las fuerzas democráticas, pero bueno, ahí precisamente lo que quiero decir es que el escenario está abierto, ¿no? Entonces, bueno, dependerá de nuestra capacidad de desarrollo de las condiciones subjetivas. Las condiciones objetivas están allí, o sea, de los niveles de organización, movilización y conciencia popular para pues que ese escenario sea cada vez más favorable. Muy bien, camarada. Pues con esto terminamos la entrevista. Ha sido un auténtico placer hablar contigo y ha sido muy enriquecedor y también muy emotivo. Y nada, agradecerte de nuevo que hayas podido participar en esta conversación, darte todo el apoyo que podemos desde Alicante y desde nuestro país y desde nuestras organizaciones a la lucha que estáis llevando a cabo en Colombia y desearte y desearos en general a los que estáis en la lucha la mayor de las suertes y la mayor de las victorias. Bueno, Álvaro, no, para mí es un honor y supremamente gratificante, también con mucha voluntad de aportar en todo lo que podamos desde aquí para las luchas de los pueblos del mundo, la lucha contra el fascismo en todas sus formas, que sabemos que allí en España también está latente y con una fuerza preocupante, ¿no? Pero bueno, seguimos en la pelea y enviar un saludo, un abrazo. Quisiera aprovechar para saludar de manera muy especial a nuestro camarada Robinson, que estimamos, que extrañamos, que valoramos, que ha sido un líder campesino popular muy importante y que, bueno, las vicisitudes de la vida lo llevaron allá y que sabemos que desde donde esté siempre está presto a aportarle a la lucha y bueno, a todos los compañeros, compañeras, camaradas, un fuerte abrazo de cariño y solidaridad revolucionaria y aquí estamos dando la pelea en condiciones adversas, difíciles, pero inclaudicables como debe de ser. Perfecto, camarada. Un fuerte abrazo y bueno, dejamos pendiente quizá tener una nueva conversación dentro de un tiempo para ver cómo ha ido evolucionando toda la situación. Vale, Álvaro, muchos abrazos, saludos para todos y todas.